convertirse en consultor de capital humano, libertad sindical y capacitación. Pueden visitar la página catchthemeeting.com y aprovechar que ahorita contamos con la mejor tarifa de inversión en el registro y de asistencia. Y bueno, los dejo entonces con Juan Manuel Jiménez para que nos hable de su caso de éxito. Muchas gracias, Juan Manuel, y adelante. Hola, Juan Manuel, ¿me escuchas? Juan Manuel, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, Juan Manuel Jiménez. ¿Sí me escuchan? Bien, pues vamos a dar inicio a esta plática, la nueva gestión laboral. Y básicamente, pues es muy encaminada a ahora que vamos a continuar ya con nuestras labores, las plantas que son esenciales, o bien los que van a establecer ya sus jornadas, las empresas que no son esenciales, que van a iniciar, pues sin duda tenemos que retomar todos esos objetivos que teníamos planteados desde el inicio del año. Y bueno, pues uno de ellos es precisamente ahora con todos estos cambios de la reforma laboral, pues básicamente todo lo que viene la nueva gestión laboral. Un punto interesante era el hecho ay, tengo problema aquí para el cambiar el slide, ahí va. Un punto interesante era el tema de, pues uno pensaba que ya en relaciones laborales había visto uno todos los temas, que ya había pasado uno por buenas experiencias a lo largo de la trayectoria, y realmente nos dimos cuenta que ahora con el COVID-19 nos cambió todo. Nos cambió todo y pensábamos que ya habíamos visto todo y nos dimos cuenta que todavía no, que ahora este reto es mucho más grande. Y bueno, este reto sin duda nos está haciendo replantearnos y, como bien se dice ahora, la nueva normalidad, regresar a esa nueva normalidad en donde pues sin duda tenemos que retomar esos objetivos que ya teníamos planteados al inicio del año y antes de la pandemia. Esta es la agenda, son los temas que vamos a ir platicando y bueno, pues brevemente les comento que estoy en Johnson Controls. Eh, Básicamente ahorita estoy en relaciones laborales de Latinoamérica, que es donde me he desempeñado los últimos años. Y bueno, participo activamente en el Comité Laboral de Index Nacional, también en el Comité Laboral de Index Nuevo León y en el Comité Laboral de ERIAC. Bien, les platico un poco de la empresa, Johnson Controls. Pues básicamente nuestro compromiso con el cliente. Ofrecemos seguridad, comodidad e inteligencia de espacios y lugares para apoyar su misión. Johnson Controls se ha enfocado, dejó de ser una empresa multiindustrial y ahora es enfocada 100% a inteligencia de edificios. Nuestros valores es integridad primero, guiados por un propósito, un equipo, impulsados por el cliente y enfocados en el futuro. ¿Cuáles son nuestras marcas más conocidas? Pues son estas: Tyco, Eversys,
Hitachi, en lo que es climas, York, que también son climas, Ansul, Metasys, Ruskin, Sensormática, ADT, yo creo que esa es de la más conocida, la de las alarmas, ADT, es de Johnson Controls. Es una empresa que tiene más de 130 años, somos más de 100,000 empleados, estamos muy enfocados precisamente a nuestro compromiso con el cliente, desplegados en 150 países, más de 4 millones de clientes y 9 de cada 10 edificios emblemáticos en el mundo, pues en ellos está, 9 de cada 10 está Johnson Controls. Pues básicamente serían de los puntos más relevantes a comentar por Johnson Controls, ¿verdad? Cada día transformamos los sitios y espacios donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Ahora vamos a irnos al contexto de, bueno, cómo está la industria de exportación en México. Y bueno, pues muy enfocada en la zona de la frontera. Y es ahí donde nos vamos a enfocar el tema de esa nueva gestión ahora con el caso Matamoros. Dentro de lo que es el caso Matamoros, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió, buenas prácticas, tips, algunas sorpresas que nos llevamos en el camino. Fíjense, en este caso tenemos dos plantas. Esta es la planta nueva. El año pasado, cuando nos remontamos al tema Matamoros, pues ahí básicamente esta planta todavía ni siquiera terminaba de instalarse, la planta nueva, la 2, la 1 ya tenía 10 años y en ese entonces pues había muy poca gente, estaba como al 50% de gente, hoy ya está al 100% de su gente. Se había hecho una transferencia de producto de Canadá hacia esta planta y esta mucho va enfocada a lo que es la seguridad patrimonial, cámaras de video, sensores, todo para lo que es protección patrimonial. Teníamos un score de 78 en cuanto a salud organizacional. Esto es la encuesta de compromiso de la gente. Y pues como lo podrán ver, pues estábamos altos, ¿verdad? Andábamos al 50% del personal hourly y también en cuanto al salary todavía faltaba por integrarse más gente. Una participación del 56% femenino, 44% masculino. Y bueno, pues como toda planta que estaba en el arranque, pues había alta rotación y había también alto tiempo extra. El tema aquí se empieza a entrelazar el movimiento 2032 y ahorita vamos a verlo ya entrando el caso Matamoros, cómo es que este movimiento se va integrando. Pues el caso Matamoros inicia con una relación sensible, una sensible negociación sindical que se presentó pues, principalmente en el mes ya de enero y pues hubo paros, bloqueos ilegales, hubo manifestaciones con información errónea, colaboradores incitando a la gente, incrementos y bonos. Esto no fue únicamente en nuestra planta, era en todas las plantas maquiladoras de la región. Un poco en el tema sindical, Matamoros, CTM es prácticamente, es un territorio totalmente CTM. Hay tres sindicatos de CTM, son separados, no, en algún momento fueron un mismo sindicato, pero ya hace más de 20 años que se separaron y cada quien tiene su grupo de empresas. No hay una comunicación entre ellos. Sin embargo, en el que nosotros estamos afiliados, pues es el sindicato que tiene la mayor participación de empresas. Ahí estamos hablando de 46 empresas las que en ese momento estaban pues básicamente en la revisión grupal de contrato colectivo.
Dentro de este contexto vale la pena mencionar que Johnson Controls fusionó esa planta porque se fusionó con Tyco 3 años, 2 años antes, 3 ahora, ¿verdad? Pero al año pasado, que fue el tema de movimiento, habían pasado solamente 2 años. Eh, y bueno, pues básicamente ahí en ese proceso, yo recuerdo cuando hicimos la primera visita a esa planta, pues platicábamos con el director de la planta y le decíamos, oye, pues está raro que se revise grupalmente, ¿no? 46 empresas al mismo tiempo con el sindicato. Y bueno, pues era la costumbre. Sugerimos, Francisco y yo, Francisco, él está en recursos humanos, en ese momento estaba a cargo de todas las plantas, y sugerimos poder pues hacer una negociación separada. Sin embargo, nos decían, oye, esto ha funcionado así y la realidad es que cuando platicábamos con el resto de las empresas lo veían muy normal, esa revisión. Eh, Cuando todo detona una cláusula que incrementaba en automático el tabulador, cuando había un incremento de emergencia. Ahí había una cláusula muy vieja, pues realmente muy pocas empresas actualmente de las que están tienen esa historia de cómo nació ese bono. La realidad es que con el tiempo lo cambiaron y lo modificaron de la siguiente forma. Originalmente nació cuando había alta inflación y pues había incrementos de emergencia. Lo que acordaron en su momento fue que los pesos que se incrementara el salario mínimo, en esa proporción se incrementaría el tabulador. Entonces, estamos hablando ahí por los 80s, 90s, cuando era alta la inflación. Ya al final de los 90 ya no, al final de los 80s y principios de los 90 sí era una alta inflación. Con el tiempo dijeron, oye, pues vamos a cambiar, ya no hay incrementos a los salarios mínimos de emergencia. ¿Qué te parece si ahora que ya hay nada más hay un solo incremento, pues vamos a dar, independientemente a lo que se acuerde, a lo que se negocie en la revisión, esta cláusula vamos a dar en un solo bono? Entonces, pues si incrementaban 3 pesos el salario mínimo o 10 pesos, pues esa cantidad se multiplicaba por 365 días y te determinaba un bono. El tema es que recordarán que en 2019 y prácticamente fue diciembre de 2018, se hace un incremento a los salarios mínimos, se anuncia, perdón, un incremento a los salarios mínimos a partir de enero, y en lo que es la frontera se va al doble del salario mínimo, ¿sí? Estaba en 88.04 y se va a 176.72. Entonces, es el 100% incremento. ¿Qué representaba esto? Pues representaba que había que darle los 88 pesos y centavos de incremento por 365 días, ahí nos da un bono de 32,000 pesos. Entonces, ¿qué pasó previo? O sea, ya se venía escuchando desde que el presidente, ya ahora en funciones, andaba en campaña, pues parte de su promesa de campaña era incrementar los salarios mínimos y incrementar el salario al doble en la frontera. Se consultó Index, Matamoros consultó con gobierno terminando las elecciones, de que si esto iba a ser viable, y la respuesta fue, mira, nosotros no lo estamos moviendo, es el gobierno entrante quien lo debe hacer. Y ellos abrieron, el gobierno entrante abrió unas mesas de diálogo, de acercamiento con los diferentes sectores. Index se acercó y lo que dijeron fue, mira, sí pretendemos que esto se incremente al doble, sin embargo, el tema es el bono. Entonces se dijo, mira, por el tema del incremento no hay ninguna objeción, el tema es que me repercute en un bono. Entonces, lo que se dijo, mira, efectivamente sí queremos trabajar esto, pero necesitamos llegar ya a funciones y esto va a ser hasta diciembre.
Entonces, en diciembre, efectivamente, ya en funciones el gobierno, se volvieron a juntar la gente de Index de Matamoros y precisamente en el decreto del incremento de los salarios mínimos, en la tabla viene exprofeso de que el MIR no tendrá ninguna incidencia en contratos colectivos ni nada. Entonces, ahí lo que se decía, bueno, el incremento al mínimo fue un 6% y el resto va a ser el MIR, entonces el MIR no cuenta. Y ese fue un tema de discusión que se tuvo, pues básicamente por pues los 15 días de diciembre o las 2 semanas de diciembre después de que se anunció formalmente el incremento a 2 veces el salario mínimo. El sindicato no quería, no aceptaba que fuera distinto y finalmente, bueno, pues la misma Secretaría del Trabajo participó en mesas de diálogo y llegamos a enero. En enero llegamos a un momento donde ya la discusión estaba en un incremento de el bono, lo pedían en 10,000 pesos y el incremento pues también ya en un porcentaje ya más cercano. Pero el tema también es que muchas empresas no tenían ese presupuesto ni autorizado y bueno, pues como era una negociación grupal, se trataba de buscar algún consenso. El tema es que en algún momento el líder sindical, Juan Villafuerte, anuncia que pues las empresas no quieren dar el bono. Y la realidad es que las empresas siempre dijeron, si queremos dar el bono, pero debe ser el bono pues, que corresponde. A final de cuentas, eh, Juan, como estrategia de presión de la gente hacia las empresas, le dice, no quieren dar bono, y bueno, pues ahí es donde se inicia este proceso de descontento con los trabajadores. Empiezan por redes sociales y este es uno de los aprendizajes bien importantes, como por redes sociales pues llegaron con Susana Prieto y Susana Prieto en cuestión de unos días, ni siquiera una semana, programó su viaje a Matamoros y llegó y tomó el liderazgo de todo el proceso de negociación. Es parte de lo que ahorita aquí vamos comentando. Las cuotas de los sindicatos también eran algo muy alto. En este caso hablamos de una cuota del 4%. Eso era lo que se cobraba, pero era sobre todos los ingresos. O sea, si había tiempo extra, prima vacacional, dominical, hasta finiquito, es el 4%. Entonces, pues la gente estaba acostumbrada a pagar una cuota sindical muy alta, pero también era una de las observaciones, ¿no? Que se decía por parte de esta persona al momento de juntar adeptos, dicen, están pagando mucho porcentaje y no los están defendiendo. Sí se notaba que algunos sindicatos en Matamoros no habían orientado ni asesorado a sus trabajadores, no habían tenido una visión a mediano y largo plazo. Y bueno, el contexto pues ya nos llevaba a una escena donde el liderazgo realmente había quedado en manos de Susana Prieto, ya no del sindicato. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues a final de cuentas no habíamos estado emplazados. Las revisiones siempre se hacían sin emplazamiento a huelga. Entonces se emplazaron a las empresas, no hubo ninguna disposición de diálogo para efecto de llegar a una negociación. Entonces estas negociaciones, pues básicamente lo que se vio es que se estaban agotando los tiempos y que sin duda íbamos a llegar a la huelga. Recordemos que para una prórroga quien tiene esa posibilidad es el sindicato. El sindicato dijo que no iba a dar la prórroga y bueno, estallaron la huelga. Empezó un viernes, ese estallamiento ahí por el 15 de enero y pues básicamente
hubo un par de empresas que no estallaron la huelga, y una de ellas porque aceptó la petición que se había hecho del 20% de incremento y 32,000 pesos de bono. O sea, nadie teníamos presupuestado un 20%, ¿verdad? Ninguna de las empresas. Este, la primera empresa que aceptó era una empresa del sector automotriz. Pues, todos sabemos que siempre el sector automotriz es muy presionado. Los contratos de paro de plantas son exageradamente altos y bueno, pues una planta dijo, yo acepto el 20% y los 32,000 pesos. Para esto, los 32,000 pesos ya explicamos cómo se conforman. El 20%, ¿cómo se llega? Uno de los sindicatos, que no era el de Juan Villafuerte, un líder de los otros dos sindicatos, menciona que ya había tenido una revisión de un 20%. Y la realidad es que él estaba sumando desde el incremento al mínimo, cuánto se repercutió, y en promedio, pues ahí daba ya un 20%. Y bueno, pues de ahí se tomó Susana y dijo, bueno, pues ya está ahí el piso y no menos del 20% y 32,000 de bono. De estas empresas hubo una segunda que tampoco paró y la razón fue, cosa bien importante, la credibilidad que tenía o que tiene esa empresa con sus trabajadores. Les dijo, señores, estamos en negociación. Lo que se acuerde, yo les ofrezco X cantidad y el bono de tanto. Si se acuerda a nivel grupal que va a ser más, se los respeto, se los pagamos. Si se dice que es menos, ya el ofrecimiento que les tengo, ya lo tienen ganado. Entonces la gente aceptó y siguió trabajando. Sí sé que finalmente tuvieron un detallito ahí de un parito de unas horas, porque ya cuando todo estaba conformado, la empresa no les había confirmado que efectivamente era como el bono iba a ser de 32,000 pesos. Finalmente se lo confirmaron y pues prácticamente no pararon. Pero fíjense lo importante que es el que una empresa tenga ese liderazgo y esa credibilidad con su gente, ¿verdad? También es muy importante también detallar el poder también de la decisión, porque varias empresas pudimos haber tenido esa credibilidad y ese liderazgo, pero pues el poder de la decisión no estaba aquí, sino tenía que escalarse por los montos, ¿verdad? En ese momento, pues la autoridad laboral tenía escaso un mes de haber entrado en funciones. Sin embargo, desde los primeros pronunciamientos fueron muy enfáticos. La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo, México está cambiando, ya no es el mismo eh, gobierno de pasado, ahora es la libertad sindical, la libertad de expresión y lo que vamos a fomentar es que haya esa libertad como tal. Eh, estamos dejando a un lado el control que se tenía entre sindicatos, autoridad y empresa sobre los trabajadores. Y bueno, estábamos con esa nueva modalidad. Hay que recordar que en Tamaulipas la autoridad es de extracción panista y pues en el gobierno federal pues es morena, ¿verdad? No había una total enlace para este trabajo. Los vimos pasivos. Por ejemplo, decía el gobierno del estado de Tamaulipas, dice, oye, pues es que la bronca yo no la organicé, o sea, esto viene porque el incremento de 2 veces el mínimo pues, del gobierno federal, ¿verdad? Y el gobierno federal decía, oye, pues nosotros hicimos y los escuchamos y tratamos de hacer todo lo posible porque no les impactara, pero pues esta es una competencia del Estado. Y bueno, pues la realidad esa fue una de las lecciones aprendidas, esa falta de coordinación entre el gobierno municipal, estatal y federal. Pues no el respeto al Estado de Derecho, porque
la huelga a los 3 días se declaró inexistente. Por tal motivo, podíamos haber regresado a laborar, y ahí fue donde hubo un cerco pues por instrucciones del activista, de no dejar entrar a las empresas hasta que no aceptaran 20% incremento y 32,000 pesos de bono. ¿Sí? Ahí se formó el famoso movimiento 2032. Las dirigencias fueron rebasadas por sus líderes, ya a los líderes formales de los sindicatos, pues prácticamente nada más les decían qué tenían que hacer, ¿no? La inexperiencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hay que recordar cuántos años se vivió sin huelgas, o sea, muchos, muchos, muchos años. Entonces, pues, realmente no había estallado huelgas, había en el récord de ahí a nivel federal algunas, pero muy poquitas, muy, muy, muy puntuales, pero al menos en Tamaulipas y al menos en Matamoros no había. Eh, un manejo político cuestionable, había bajos salarios, ¿sí? Si los comparamos con el resto del país, los salarios estaban bajos. Y bueno, ahora con el 2 veces el incremento al mínimo, ¿qué sucedió? Pues cubrieron muchas categorías y al siguiente año tuvimos que ir recuperando y rescatando las categorías, porque llegó un momento que se cubrieron hasta 6 posiciones. O sea, el salario mínimo el año pasado para ingreso en empresas maquiladoras era de 212.50, ¿sí? Que eso es lo que daba el salario mínimo de 176.72 más el 20%. Las mismas empresas no estábamos preparados para el conflicto a nivel general. ¿Por qué? Porque se revisaba con un comité petit representado, pues, finalmente era un comité y representaba a todas las empresas, ¿verdad? Y bueno, pues vimos un poco de voluntad, pero finalmente sí faltaba, pues básicamente actuar, ¿no? Tanto del gobierno estatal como del federal. Y bueno, pues empezó a preocuparnos los efectos en otras ciudades, tanto del mismo Matamoros, Reynosa está muy, muy próxima, Victoria incluso también, digo, no está tan cerca, pero Victoria también, pues tiene bastantes empresas, pero finalmente no trascendió. De las lecciones aprendidas también, pues el hecho de mantener un ambiente laboral sano, pues sí, sin duda ayuda, y ayuda de una manera muy clave. Impulsar mucho el salario emocional, el salario no monetario. Se formaron uno o varios comités para estar monitoreando el ambiente. De hecho, en todas nuestras plantas, una de las acciones fue eh, formar comités laborales que se sumaron y apoyaron a los mismos delegados. Era un poquito la inquietud en un principio de que a lo mejor el mismo sindicato pudiera tener a los delegados un poquito de resistencia, y la verdad que no, favoreció mucho el tema de poder tener esos comités, y hasta la fecha lo sigue favoreciendo. El mejor sindicato es ser una buena empresa, sin duda. Y yo he escuchado también, cada empresa tiene el sindicato que se merece. Entonces, pues sin duda, es como vas trabajando y como vas haciendo el día a día. Eh, y pues básicamente otro punto es cumplir todo lo que se promete a los trabajadores o al sindicato. Eso también es muy relevante. Matamoros tenía una vida sindical activa. Sin embargo, sí veíamos que al menos no se le daba todo el apoyo al sindicato. Muchas decisiones malas para dárselas al sindicato para que las dé, entonces desgastaba. Entonces empezamos a trabajar precisamente en esta construcción de la confianza con los mismos delegados y con el mismo sindicato. Entonces, bueno, pues de las recomendaciones, primera, evitar prácticas sin sustento legal. Prácticamente están erradicadas. Yo creo que todas las empresas aprendimos de ello. Y se daba mucho en la frontera. Por ejemplo, cambio de días festivos de nuestra ley laboral en México versus Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, cambiar
el lunes de febrero de la Constitución por el 4 de julio, pues para empezar en mucha distancia en los tiempos, ¿no? Para hacerlo, ese cambio de feriado. Excesivo tiempo extra, este, y pues bajo nivel de satisfacción por el servicio de comida y transporte del personal. Aquí mucho porque en Estados Unidos pues realmente no se ofrece el servicio de transporte personal. El transporte municipal pues es muy bueno, y no es necesario un transporte exclusivo. Y el tema de comida, pues realmente en los comedores de las empresas de Estados Unidos, pues, no se da ese servicio como tal. Te pueden vender cafetería, pero la mayoría de la gente lleva su lunch y bueno, pues es lo que comen, ¿no? Entonces, como que esas prácticas sí se tenían, y no nomás en Matamoros, puedo hablar de toda la frontera, ¿no? Capacitación también, preparar a los supervisores, a los delegados, a los team leaders, y al personal general sobre la Ley Federal de Trabajo. Y este fue un punto clave. Nos establecimos esa meta de desplegar toda la información. Sabíamos que estábamos en espera de, del, del, este, de la reforma laboral, y nos esperamos a la reforma laboral para después desplegar a todo el personal, no nomás de esta planta, de las 16 plantas que tenemos en México. Se les dio información supervisores, los gerentes, y el personal sindicalizado sobre lo que es la nueva reforma laboral. Y bueno, trabajar en el tema del fortalecimiento del sindicato. Ya cada empresa tendría que establecer si, oye, sigo con el mismo sindicato o un cambio o algo. Nosotros empezamos a trabajar en el fortalecimiento del sindicato, al delegado sindical en las plantas, y, y tenemos algunas que en Chihuahua, sí, en Chihuahua que son union free, pues los comités de convivencia laboral o comités laborales, ¿verdad? Actividades sociales, deportivas. Y pues el tema de los básicos, ¿verdad? Sanitarios, lockers, cafetería, transporte de personal, evaluación de satisfacción del control de acceso operativo. Todo ello debería estar funcionando perfectamente bien. Eh, Otro tema también es una autoevaluación, una auditoría cruzada. Comunicar de manera adecuada y un ambiente de reconocimiento hacia nuestros colaboradores por el esfuerzo, pues en incrementos salariales, respetar la libertad sindical dentro del marco de ley. Y bueno, pues básicamente, pues estábamos monitoreando muy fuertemente todo el tema de disciplina. Pero este punto de la autoevaluación, primero le pedimos, se desplegó una auditoría. Era llenar la autoevaluación, pero después fuimos a cada una de las plantas a realizar y a ver físicamente las evidencias de la misma. Otro punto que sentimos que nos favorece mucho como Johnson Controls es que tenemos nuestro sistema de manufactura de excelencia operativa. Y bueno, pues básicamente el hecho de alcanzar el nivel 3, la verdad ya te da un, una garantía de que los supervisores están haciendo realmente su trabajo y la gente sabe lo que se espera de ellos. En resumen, les puedo decir, porque este podría ser un tema muy extenso, que es el facultamiento de la gente, ¿sí? Que tengan metas claras, que tengan rendición de cuentas y que ellos mismos tengan que exponerlo con sus jefes, que tengan una evaluación de desempeño, que tengan retroalimentaciones, que tengan one-on-one de diálogos, mínimo eh, una vez al año de retroalimentación de su evaluación de desempeño, y mínimo otra con su supervisor en un tema de one-on-one donde no hablen temas de trabajo, sino de ellos, de la persona. Y eso es lo mínimo. Ahora, el gerente también. El gerente se programa a tener ya sea desayunos o reuniones con todo el personal, y le van programando para que al menos una vez al año pueda haber dado vuelta a la gente. Y va desplegando pues, inquietudes que tienen y las respuestas que se dan. En un principio se repiten mucho las preguntas, pero al irlas publicando, pues la gente ya va viendo más el avance.
Y pues finalmente también lo que es los equipos de alto desempeño que colaboran y ayudan muy fuertemente en el tema, ¿no? Ya para otros niveles, ya el rol del supervisor ya es ese rol cambiante de líder y básicamente ya es como asesor. Pero bueno, como les digo, eso va a ser otro tema. ¿Qué pasa? Bueno, pues finalmente fuimos la empresa 35 en firmar. No, no pudimos firmar antes por el tema del bono. Se tuvo que escalar hasta nuestro CEO para que fuera aprobado por los montos que representaba. Fíjense nada más de cuotas del sindicato por ese bono a nivel todas las maquiladoras, estábamos hablando fácil como de $4 millones de cuota sindical. O sea, era un buen elemento ahí. Finalmente el sindicato desistió, dijo que ellos por el bono no iban a retener cuota, porque sí fue una campaña muy fuerte que tuvieron que afrontar. Y nosotros fuimos la empresa como 35, 37 en firmar. Realmente fue, y nosotros así lo decíamos, lo dijimos con la gente, fue una extorsión en el sentido de que si quieres entrar a operar, tienes que dar el 20% de incremento los 32,000 pesos. Aquí está ya el convenio, mismo convenio que Susana Prieto había revisado con el sindicato y no te aceptaban moverle una sola coma. Y si no quieres, bueno, piénsala y el que sigue viene y firma y así iban pasando todas las empresas. Esto pasó del sindicato que teníamos de Juan Villafuerte a los otros sindicatos. También finalmente se vieron afectados. Incluso el tema de la Coca-Cola, que a lo mejor muchos de ustedes escucharon, ellos ya habían revisado meses antes, pues les llegó de nuevo ese oleaje. La Coca-Cola fue una de las pocas empresas y la única mexicana, y bueno, mexicana y la única más bien, que logró aguantar 58 días en huelga, pero finalmente regresaron a las labores y ya no regresó la gente que realmente estaba afectando la operación. El sindicato ahí aceptó que la gente no lo quería, se presentó con ellos y la gente le dijo que ya no quería que lo representara y cambiaron a otro sindicato y él cumplió su palabra, ¿no? Entonces, ese es otro de los casos también que se reconoce mucho lo que hicieron. Coca-Cola trabajó mucho en el marketing. Ustedes saben que Coca-Cola siempre trabaja mucho en el marketing, pero ellos con su gente y lo habían trabajado desde siempre. Entonces, la gente estaba realmente deseosa de volver a trabajar, de querer regresar. Claro, 58 días, la verdad, está bien complicado aguantarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ya cuando estábamos regresando a nuestra normalidad de operaciones, pues nos llaman de Estados Unidos a una junta y pues querían ver qué fue lo que pasó y qué teníamos que hacer. Entonces, pues hicimos la reseña, más o menos lo que estamos platicando ahorita, y bueno, se creó un líder, un líder del programa. Se determinó que el área legal y de relaciones gubernamentales tenía ciertos roles, ciertas actividades. Las áreas dueñas de recursos humanos, las relaciones con la gente. Las negociaciones, ahí es donde yo participaba, todo lo que es la parte laboral de negociación. Y bueno, la continuidad de negocio, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reponer mercados, a cumplir con clientes los pedidos que nos vimos afectados por una semana de paro? Nosotros tuvimos realmente una semana de paro. Eh, y también seguridad, security, pues básicamente cómo estar también bien preparados y comunicación, sin duda, es un elemento bien importante. Entonces, actividades realizadas. Primero lo que hicimos fue un awareness con la gente. Nos juntamos y les dijimos, a ver, vamos a hacer un workshop. No lo hicimos al 100%, sí seleccionamos un buen grupo de gente y sobre todo de la que estaba más inquieta. Y con esos grupos de gente les dijimos, a ver,
vamos a hacer una simulación, o sea, ¿qué estábamos pensando? Vamos a remontarnos a enero y bueno, ¿qué estaba pensando la comunidad? ¿Qué decía la comunidad? Entonces un grupo trabajaba en ello. Los empleados, tú como empleado, ¿qué sentías? ¿Qué decías? Los clientes, la planta, el gerente de planta, Johnson Controls, el corporativo, ¿qué está pensando? ¿Qué está diciendo nosotros? Y el país, ¿verdad? Entonces, la verdad ayudó mucho. ¿Qué fue de las lecciones aprendidas? Nos dicen, ok, estamos de acuerdo, ustedes ya quieren darle la vuelta a la hoja, pero ustedes son los primeros que deben darle la vuelta a la hoja. No hay reunión, no hay junta donde ustedes nos vuelvan a recordar. No hay presupuesto porque todo se acabó, ya saben qué. Y pues el bono no estaba presupuestado y ahí se acabó todo. Entonces, dice, junta tras junta nos lo están diciendo. Entonces, primero era aprendizaje, no volverlo a comentar. Ya se dijo lo suficiente. Y les dijimos, bueno, pues ya pasó, ya se pagó el 20% de incremento, el 32 mil pesos de bono. Hasta aquí queda, ya pasó el tsunami o viene más. Y pues la gente, eh, Francisco y yo lo comentábamos, oye, los vemos como cuando tiene una fuerte resaca, de que, ay, creo que nos pasamos, pero conforme el tiempo iba transcurriendo, como que dijeron, oye, pues no la pasamos tan mal, oye, pues 20% y el bonote de 32 mil pesos, pues muy bueno, que por cierto se fijó en 3 pagos, para que no fuera, perdón, 4 pagos para que no fuera tampoco muy complicado para las empresas y también, pues, que de alguna manera la gente diga, no, pues con este bono, pues ya, mejor me voy, ¿no? Entonces, finalmente, pues decían, sí, vamos por más. A ver, ¿qué más quieren? Y nos sacaron una lista como de 16 cosas. Quiero esto, ok. ¿Todo se puede de un solo golpe? No. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ya los empezábamos a guiar a qué vamos a hacer hacia el futuro. Hicimos la auditoría laboral. Esa auditoría, pues básicamente, se detallaron las principales prácticas. La auditoría en general era como 80 puntos, son 80 puntos, pero 55 eran las más críticas y nos enfocábamos precisamente a esas, cuáles estaban en no cumplimiento. Hoy por hoy todas están en cumplimiento, este fue el resultado de la auditoría cuando se hizo. Luego también la madurez laboral, cómo trabajarla con los trabajadores, con el sindicato y pues el triángulo aquí que estamos viendo, ¿verdad? Y también el ambiente externo, pues el soporte del gobierno, las cámaras y el ambiente de los sindicatos, ¿no? Eh, Se determinó un plan de acción de acuerdo a lo que se vio que podría haber mejoras y finalmente, bueno, pues también incluso lo que tenía que tener aprobación, pues se fue trabajando. No todo quedó en el mismo periodo, hubo cosas que se desfasaron al siguiente ejercicio fiscal, pero sí se ha visto un cambio tremendo ahí. También la compensación, oye, ¿cómo vamos a quedar? Fíjense, todos andaban en el mínimo 214.46, 213.59, y bueno, ¿cómo le vamos a hacer para hacer más competitivo? Las tabulaciones, la recuperación de categorías y también el tema de cómo vamos a trabajar con el sindicato. Se le compartió al sindicato, se le dijo lo que se estaba evaluando, estuvieron muy receptivos y bueno, finalmente también ver si había, en qué nivel estábamos. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿verdad? Johnson Controls hacia los trabajadores y trabajadores a Johnson Controls, pues decían que era una situación regular, ¿verdad? Que es un poquito de lucha, de conflicto. Y muy mala, decían entre Johnson Controls y el sindicato, dicen, pues por lo que pasó, nosotros pensamos que debe haber una relación muy mala. Y del sindicato con los trabajadores también, o sea, la desconfianza, el abuso de las cuotas. Finalmente, en octubre del año pasado, el sindicato mandó un escrito donde decía que ya no iba a cobrar sobre todos los ingresos, únicamente iba a ser salario base y finiquitos. Se modificó y la gente sí vio un mayor beneficio. El punto que también tratamos fue lo que es
la Ley Federal del Trabajo, la reforma laboral más bien, la dimos al 100% de la gente. Hablamos sobre la libertad sindical, hablamos sobre el tema de cómo puedes ejercer esa libertad sindical con responsabilidad. Hubo gente que nos decía, pues mira, yo nomás por cambiar de sindicato, pues ya estuvo mucho tiempo, yo voy a cambiar. Y le decíamos, ok, si esa es la decisión, ustedes la tienen que tomar. Nada más una cosa bien importante. Esto no es como cambiar de trabajo. Si tú hoy no estás a gusto acá, a la otra semana fácil estás en otra empresa, sin problema. Así no es en el sindicato. Tienes que lograr una mayoría y hay un sindicato titular, tienes que ganar el 50% más uno de esa mayoría y pues a través de una titularidad de contrato. Entonces, no es fácil. Y el otro punto, la ley ya te garantiza, te protege que todos los beneficios contractuales los tienes asegurados, sea sindicalizado o no sea sindicalizado. El tema es qué beneficios pierdes. Y entonces ahí la gente empezó a valorar lo que tenía. Y créanos, la verdad que la gente se ha mantenido. Hoy por hoy siguen con el sindicato, ya conocen mucho más de él. eh, y finalmente llegamos a la revisión de contrato. Una revisión de contrato eh, que ahorita les vamos a pasar los puntos relevantes. Eh, Esta revisión de contrato para llegar, también dimos una previa de concientización. Oigan, ¿se acuerdan que en mayo dijeron que querían 16 cosas? ¿Todo se puede o no? A ver, ¿con cuál vamos a empezar? Y eso concientizó mucho. Cuando llegamos a la negociación ya del contrato colectivo, nos espantamos porque nuestra comisión revisora por ambas plantas era arriba de 43, 44 gentes. ¿Sí? Cuando en el pasado pues no había tales comisiones, eran nada más los delegados y hasta eso no participaban directamente en la revisión. Entonces, sí nos preocupó el tema, pero la realidad es que con la preparación que les habíamos dado, con el facultamiento que les habíamos dado, la verdad que nos ayudaron mucho, sumaron mucho. Establecimos los objetivos de la reunión, y identificamos los puntos que deberían ser modificados del contrato colectivo anterior por la reforma laboral. Por ejemplo, todavía existía la cláusula de exclusión, que ya estaba como letra muerta, pero bueno, ese era uno de los temas. Hubo 10 puntos ahí que se tuvieron que modificar. Se hablaron de los factores económicos, la huelga de General Motors que estaba en ese momento fuerte, los indicadores de planta, el posicionamiento, el listado de peticiones, eh, acontecimientos recientes, la posición de la empresa entre la ilegalidad, las alternativas legales de los trabajadores y los siguientes pasos. En esto de las alternativas legales de los trabajadores les dijimos, oigan, aquí un punto, estamos siendo emplazados con aviso de huelga, o sea, estamos siendo, nos llegó el pliego de peticiones con emplazamiento de aviso de huelga. ¿Ustedes creen que está bien o está mal? Y se quedaban callados. Pues algunos decían, pues no, pues está bien. Y otros, no, pues no está bien. Le digo, no, sí está bien. ¿Por qué? Esa es la facultad que les da la ley, precisamente, porque ustedes de esa manera pueden ejercer el derecho de huelga en caso de que no lleguemos a un acuerdo. Si no hubiese esto, pues el tema viene en los paros ilegales y eso no está permitido por la ley y en eso no podemos caer. Entonces la gente también ya entendía, ya comprendía las diferencias. ¿Cómo estaba el ambiente sindical? Pues demandas de titularidad, coqueteos. Ya estaba el 2032 como sindicato, quedó establecido desde julio, empezó a hacer campañas, ya teníamos la mayoría de las empresas una primera fecha para la titularidad en diciembre. Eh, el ambiente estaba agresivo, precisamente por los simpatizantes del 2032 se caracterizan por ser así. Y bueno, pues la libertad sindical, ¿no? Opciones que se están presentando hasta hoy, pues el mismo sindicato actual, el SNITIS 2032, sindicato de trabajadores, ya se estaba, un grupo de trabajadores ya estaban formando su propio sindicato, y sin sindicato, estas son las opciones que tú tienes. Y hoy por hoy,
ya hay un grupo no mayoritario, pero un grupo importante que ya conformó su sindicato de empresa y están trabajando con ellos. Y la verdad, sí les cuesta mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí, no es nada fácil. Y bueno, Sejoim que sigue siendo el titular y es el que tiene la mayoría de la gente. ¿Qué fueron de los beneficios que más valoró la gente? Unas ayudas que le da el sindicato. Cuando alguien se enferma, cuando alguien muere un familiar, el sindicato le da ayuda. Todos se lo cobraban, ¿verdad? Había cuotas extraordinarias ahí, pero bueno, finalmente sí les daba ese beneficio. Había una cuota de 5 pesos cada 3 meses que tienen que ir a fuerza al sindicato. Y la gente dice, oye, gasto más en los pasajes que los 5 pesos, descuéntamelos de nómina. Y el sindicato hasta la fecha pide que vayan por la identidad con el sindicato. Algo que valoraban mucho son la clínica, que si bien es cierto, les hacen un descuento, lo que más valoran es el costo de las consultas de los médicos, médicos especialistas. Por ejemplo, un ginecólogo, le cuesta 40 pesos la consulta. Y entonces dicen, de ir al Seguro Social a ir aquí particular, pues mejor voy al particular. Y tienen una clínica, créanme, muy buena. O sea, cuando la conocí pensé que era un hospital particular, y sí lo es, porque pues, de alguna manera es un hospital particular, no es de gobierno, pero la verdad muy bien, muy bien ese servicio. Básicamente era de lo que más apreciaban, ¿verdad? Ese tema. La posición de la empresa ante la ilegalidad, pues básicamente nos comunicamos con ustedes, hicimos foros, abrimos la comunicación, hubo una empresa que tuvo paro, desactivación de desacreditación de nuestro director. En varias redes le levantaban mentiras y dijimos, mira, esto es mentira, es mentira. Y con el tiempo ellos han ido dando cuenta, ¿verdad? Y se reitera, el mejor camino es la comunicación, ¿verdad? Llegamos al proceso de la negociación, el sindicato convocó elecciones, comisión revisora, algo bien importante, ya no eran revisiones grupales, ya cada empresa revisaba, hubo también mucha resistencia de las empresas que tenían temor de hacerlo, pero finalmente nos fuimos acomodando. Para hacerlo ya en resumen, pues básicamente les puedo comentar que formamos mesas de trabajo. En una se entregaba el pliego petitorio, se les pedía que nos dieran lectura, queríamos entenderlo mejor y hacíamos un mini taller del valor de la confianza. A ver, ¿por qué necesitamos tener confianza? Tenemos que aquí abrirnos con todas nuestras cartas. En otra mesa se vieron indicadores económicos, en otra indicadores de planta, en otra el costeo y finalmente la presentación final. Y eso lo estamos haciendo en todas las plantas. No es nuevo, es algo que ya hacíamos, pero para Matamoros, que no tenía ese modelo, pues sí era algo nuevo. Eh, Hicimos el proceso, revisamos el procedimiento de las revisiones y también los pasos a pasos. Y aquí algo bien importante, nuestro corporativo está en Estados Unidos, Milwaukee. Se confirmó con ellos el hecho de decir, oye, es muy probable que un cambio bien importante va a ser que el presupuesto que tú me aprobaste en la temporada de los presupuestos, antes de las revisiones lo voy a tener que volver a revisar contigo, porque por años ese era el número que se tenía como máximo. Entonces, no estábamos acostumbrados a volver a regresar a la mesa y decir, oye, pues voy a necesitar algo más. Y bueno, ellos estuvieron muy abiertos, estuvieron muy al pendiente y cada vez que se tenía un proceso, se mandaba el escenario del presupuesto, el más bajo y el más alto, y básicamente diciendo, oye, lo que no queremos es huelga. Aquí están los 3 escenarios. Y sí, siempre nos mantuvimos dentro del escenario ganar-ganar, que era el punto medio. Eh, Había muchas preguntas que nos hacían. Oye, ¿la empresa tiene derecho a despedirme si elijo cambiar de sindicato o no? No, recuerda que ya existe la libertad sindical. Si hubiera otro sindicato, ¿es obligatorio que tenga que afiliarme a ellos? No, los trabajadores pueden elegir pertenecer o no a un sindicato. La empresa es responsable de tomar las decisiones de reducir las cuotas sindicales.
No, el sindicato es quien establece el porcentaje de descuento. Se obtiene la titularidad, otro sindicato puede realizar cambios al contrato colectivo que esté vigente, porque hubo muchas promesas de que no, mira, con nosotros vas a tener semana de 40 horas, nosotros vas a tener muchas cosas. Y se les dijo, no, se mantendrán las mismas condiciones durante la vigencia del contrato. Al no estar afiliado el sindicato, que tenga la titularidad con la empresa, ¿pierdo los beneficios del contrato colectivo? No. Prestaciones y beneficios del contrato colectivo de trabajo se mantienen. Solo no se contarían con los beneficios que otorga el sindicato a sus afiliados. Y bueno, complicaciones. En redes nos decían que estábamos en paro y no es cierto. Sí hubo un tema bien interesante y es el tema de la comunicación, reiteramos. Hubo en planta nueva, en la planta 2, hubo un grupo de gente que no estaba de acuerdo con un cambio para el segundo turno. Y pidieron hablar con su delegada en su hora de comida. Su tiempo de comida dijeron, vamos a hablar. Y terminó su tiempo de comida y se regresaron al área y pues no pasó nada porque no interrumpieron. Estamos hablando de un grupo de 30 gentes. En planta 1, pues alentados por un agente no con buen fin, le dijo al delegado que queremos hablar contigo en el comedor, ¿sí? Y en el camino le fueron diciendo a la gente, nos está citando el delegado. Y cuando llega al comedor, pues ve un grupo de 70 gentes y le dice, oye, me dijiste que ibas a hablar conmigo, pero yo aquí veo mucha gente. Y luego el delegado, señores, yo no estoy convocando. El señor me dijo que quería hablar conmigo, pero ya veo que jalaron más. No, pues nos dijeron que vinieran, se regresaron. Hubo un grupo de 30 que permanecieron ahí y ahí se quedaron. Platicaron con ella, le estaban también pidiendo un cambio en el horario del segundo turno y finalmente se regresaron a su trabajo. Sí se tardaron 20 minutos más. Entonces, pues en esos 20 minutos se les levantó su acta y finalmente firmaron y se les rescindió a buena cantidad de gente, de los principales que estaban encabezando ese tema, pero sí la firmaron y fue un despido justificado. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en redes sociales pusieron, la planta está parada. Oigan, en ese proceso había todavía negociaciones. Nosotros fuimos los segundos en tener ya la aprobación del acuerdo. Nos establecimos como objetivo tenerlo para el 17 de diciembre y finalmente lo logramos. Se cerró en diciembre. Hubo una empresa que cerró antes que nosotros, pero no lo pasó a consenso de la gente. Aquí la gente dijo, oigan, queremos llevarlo a consenso. Sabemos que no se va a votar todavía, no estamos todavía obligados a hacerlo, pero sí queremos el consenso. Y hubo un consenso mayoritario, primer turno, donde es el mayor grupo de gente. Segundo turno, ahí hubo una baja, precisamente por el tema del horario, y tercer turno también mayoritario. Entonces, fue aprobado en un 70% toda la revisión. Lo que no estaban de acuerdo era precisamente con el cambio del segundo turno. Y esto nos llevó, pues básicamente, a, pues a hablar con la gente nuevamente, ¿verdad? Y un punto importante también fue el tema de que nos empezaron a buscar el mismo sindicato, las asociaciones, empresas, oigan, ¿están parados? No estamos parados. O sea, sí hubo un grupo de gente que estaba inquieta, pero están todos trabajando. Pero como las redes sociales, pues de momento crea ese nerviosismo, ¿no? Eh, Hicimos nuestro protocolo en caso de huelga, qué hacer, ¿verdad? Y bueno, eh, en la parte de redes sociales también se trabajó fuertemente, se creó la página cerrada de comunicación con los trabajadores y se tiene una abierta también, tiene mucha participación y pues dándoles también a los supervisores actualmente por el tema de COVID, incluso información para que desplieguen y de las recomendaciones importantes. Es, Básicamente es todo lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Desde el liderazgo, las compensaciones, la comunicación con el sindicato,
con los servicios que damos en el facility y con las prácticas laborales, ¿verdad? Vacaciones, tiempo extra, cambio de festivos, turnos, todo ello es sin duda algo muy, muy, muy elemental. Cuando hicimos las mesas de negociación, establecimos cuál era el objetivo y palabras más, palabras menos de los 40 agentes ahí, pues se crearon el resumen y decían que querían un beneficio de ganar, ganar, que garantizara el largo plazo y que quisieran un acuerdo lo antes posible. No querían que fuera mucho tiempo. Y cada sesión, cada mesa, lo poníamos como activación y finalmente se logró. Fuimos la primera empresa que validó con su gente, o sea, más bien los comisionados y los delegados llevaron a consenso a mano alzada la votación de la aprobación, ¿no? Pues hasta aquí, muchas gracias. Ahorita vamos a entrar al tema de las preguntas y respuestas. Entonces, Carla, no sé, ¿tú me ayudas porque yo no las veo o cómo hago para verlas? Sí, dentro del Zoom, debajo hay una herramienta que se llama QIA, que es la herramienta para preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden escribir, pues, bueno, la duda, cualquiera que ésta sea, y las iremos contestando conforme vayan llegando. De igual manera, les voy a lanzar una evaluación que les pediría me ayuden a responder para seguir mejorando los webinars y pues que los próximos sean mucho mejor cada vez, ¿verdad? Entonces, vamos a dar unos minutos por si tienen alguna duda, poder responderla. Y a lo mejor ahorita, mientras empiezan a responderla y a hacer las preguntas, también comentar que ahorita estamos ya por hacer la actualización de la auditoría. Hicimos una modificación, nos juntamos con los líderes regionales, se hizo una modificación y en un par de semanas vamos a tener nuestro nuevo reporte de auditoría y bueno, a seguir trabajando en este proceso de engagement, de compromiso con la gente, ¿verdad? Y más ahora con la nueva normalidad en donde realmente la gente tiene pánico de salir de las casas. Y bueno, pues ahorita es una parte que necesitamos trabajar muy fuerte para efectos de darles esa seguridad, que tengan esa certidumbre, porque ahorita lo que está afectando es la incertidumbre. Y bueno, cómo con sana distancia y siguiendo los protocolos podemos trabajar, porque necesitamos trabajar y podemos cuidarnos. ¿Qué criterios? Aquí hay una pregunta de Jazz. ¿Qué criterios en cuanto a compliance se evaluaron y cómo lo mejoraron con el sindicato? Pues los criterios de compliance, pues básicamente son muy estrictos, y bueno, ha sido muy, muy transparente. O sea, eh, eh, para empezar, por ejemplo, ese contrato en Matamoros, está ya desde siempre muy transparente. Nada más se respeta todo lo que está en el contrato. Y efectivamente así es. Solamente hay una cláusula, pero es pública, donde dice, oye, a los delegados se les da un bono mensual, pero está ahí, está público. O sea, lo conoce la gente, está en sus contratos colectivos, está en sus copias y está desplegado, ¿no? Entonces, realmente, es muy abierto. Y el mismo sindicato, se lo hemos dicho, oye, nosotros no podemos, eh, hacer nada que no esté adentro de lo que es el cumplimiento.
Esto de que lo hablamos con el sindicato en un principio hacía un poquito luego de caras como que, oye, pero ¿para qué les vas a decir de la libertad sindical? Básicamente ellos lo vieron como algo muy positivo. Invitamos en las primeras sesiones a la Secretaría del Trabajo del Estado. Nos mandaron a todos los inspectores, estuvieron en diferentes sesiones y luego se les compartió el material y luego ellos mismos también hicieron modificaciones, claro, y lo ofrecieron al resto de las empresas. Entonces creo que fue una muy buena, este, eh, se compartió una buena práctica ese entrenamiento de la reforma laboral, ¿no? ¿Podrías ampliar un poco más cómo hacen las auditorías laborales? Ah, mira, del tema de las auditorías laborales, está primero lo que es el checklist. Entonces, ya es la autoevaluación. Entonces, ya se llega a la planta, se hace una visita a la misma, se recorren instalaciones, se evalúan como tal. Por ejemplo, ¿qué encontrábamos? Oye, el tema de comedor, nos metíamos hasta la cocina, ¿verdad? Con los permisos de protocolo de estar bien acreditado para entrar a la cocina. A ver, oye, ¿qué tiempo tiene que se le hizo la limpieza a las campanas, por decir algo? Los mantenimientos. A ver, muéstrame tu bitácora de mantenimientos de las trampas de grasa. Nos fuimos a ese tipo de detalle en lo que son transporte igual. Y finalmente hacíamos focus group, que eso también nos enriqueció. Entonces, a ver, vamos a hacer focus group con la gente y con ellos llenábamos la evaluación de la madurez laboral con el sindicato y también nos decían qué es lo que más les gustaba de la empresa, de la planta, y qué es lo que les gustaría que fuese diferente. Entonces, en esos focus group, pues era muy orientado a instalaciones, a prácticas, al cumplimiento de vacaciones, que pues, sabemos que siempre es un tema que hay que tener muy bien dominado y muy bien eh, llevado a la práctica. Y al final ya hacíamos un reporte y se les entregaban los resultados de este, de los focus group, más que dentro de ellas iba la evaluación laboral, la visita a la planta, lo que se veía. Por ejemplo, temas que veíamos, muy bonito el área de lockers, muy bien organizado, muy limpios. Pero el tema que a la hora de entrada y salida, los espacios estaban muy incómodos. Entonces le decimos, oye, a ver, ¿ya viste a la hora de cambio de turno cómo están complicadas la gente? Y bueno, este tema nos ayudó para adelantarnos un poco más ahora a marcar más la distancia, ¿no? Entonces, temas así. Podrían explorar un poco más el tema de los comités, mesas de trabajo del personal sindicalizado. Me parece muy interesante implicar al personal en la mejora del clima laboral. Sí, claro. Bueno, los comités laborales se les dio un rol, se les dio una preparación, se les dio una capacitación muy similar en temas laborales a lo de los delegados y la función de ellos era precisamente decir, oye, tú en tu célula de manufactura, en tu equipo de alto desempeño, tienes una influencia. Entonces, entre los equipos de alto desempeño, pues hay uno que se enfoca a la calidad, otra persona se enfoca a la seguridad, otra persona se enfocaba al tema de gente, y bueno, básicamente con ellos empezamos a decir, oye, ahora queremos que tú seas el primero a enterarte junto con el delegado de cambios importantes de comunicaciones y queremos que también tú nos retroalimentes. Entonces, para ellos ya fue mucho más fácil a su delegado decir, oye, hay esta inquietud, oye, hay esta petición, hay esta respuesta también, y bueno, la verdad es que nos ha favorecido mucho. Esos los aprendí y los vi muy bien en Colombia. Ahí le llamaban comité de convivencia y la verdad que funcionaban muy bien. Entonces, la verdad es que esa nos ayudó bastante bien. Ah, dice, el personal que mejora el clima laboral. Sin duda, o sea, con esa comunicación, con esa confianza que se va dando, que se va abriendo, sin duda, mejora el clima laboral, ¿no? Parece ser que ya no hay más
Así es, ya eran todas las preguntas. Nosotros pues agradecemos muchísimo, Juan Manuel, tu participación y la información que nos estás otorgando. Y de igual manera invitamos a todos a registrarse al Catch the Meeting. Les haremos llegar la información necesaria y agradecemos mucho también pues que nos ayuden a responder la encuesta de satisfacción y sobre todo que hayan estado aquí conectados para pues aprender también de las prácticas de otras empresas. Eh, Juan Manuel, ya para finalizar, no sé si gustes decir algo. No, nada más agradecer su tiempo. Esperemos que realmente se haya logrado pues el cometido, que era precisamente entre estos nuevos entornos sindicales laborales, y que pues ahora en nuestra nueva normalidad, sin duda, van a ser parte fundamental y una variable importante el que los tengamos presentes, ¿verdad? Muy bien, pues Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en nuestros próximos webinars y que tengan excelente tarde. gracias.